Finalmente Myles Garrett se queda en Cleveland, Geno Smith es nuevo quarterback de los Raiders y un par de noticias más para platicar en este muy movido día del off-season de la NFL. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Como siempre, un placer estar con ustedes. Hablemos de Myles Garrett, que finalmente se queda en Cleveland. 4 años, 160 millones de dólares, 123 millones garantizados, supera y por bastante el récord del promedio anual del jugador mejor pagado no quarterback que le pertenecía hace un par de días a Max Crosby. Crosby, con ese nuevo acuerdo que firma con los Raiders, le ganaría 35.5 millones anuales. Garrett va a ganar 40 millones anuales en promedio. Permítanme leer el comunicado que publicó Myles Garrett hace un par de semanas. A pesar de que amo llamar esta ciudad Cleveland mi casa, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más grandes no me permiten conformarme. La meta nunca fue pasar de Cleveland a Canton, siempre fue competir y ganar un Super Bowl. Con eso en mente, he pedido ser cambiado de los Cleveland Browns. Ese fue el comunicado de Myles Garrett pidiendo un intercambio de equipo hace un par de semanas. Todos tenemos un precio. Obviamente Myles Garrett vale ser el jugador no quarterback mejor pagado de la historia de la NFL, porque es tal vez el mejor defensivo de la liga, el segundo mejor defensivo de la liga, está en ese rango ya según los gustos de cada quien. Obviamente lo vale. Aquí simplemente el tema es que Myles Garrett había pedido un cambio de equipo. De hecho, hace no mucho solicitó reunirse con Jimmy Haslam, el dueño de la franquicia, para poder justamente afinar detalles tal vez de ese intercambio. Jimmy Haslam le dijo: ¿sabes qué? No quiero reunirme contigo, velo con Andrew Berry, el gerente general. Y al final de cuentas, tanto Berry como Kevin Stefanski en sus respectivas conferencias de prensa dijeron: Myles Garrett no va a ir a ningún lado, es presente y futuro de la franquicia. Y tenían razón. Sabían tal vez que Garrett tenía un precio y son esos 40 millones anuales. Normalmente los brincos, hemos hablado aquí en el podcast, son de 500 mil, $1 millón más para poder oficialmente ser el mejor pagado de tu posición, el mejor no quarterback, el mejor quarterback pagado y demás, ¿no? Un brinco de 4.5 millones es por esa... se podría decir como ese tax, ese impuesto de te quieres ir, pero te convenzo. Si te ofrezco 36 no es suficiente, te ofrezco hasta 40 para poder mantener a Garrett en una franquicia que está teniendo muchos problemas en la posición de quarterback, que tal vez no cuente con Deshaun Watson la próxima temporada completa, que hay muchísima incertidumbre, pero que por lo menos tienen ya amarrada a la cara de la franquicia por los próximos 4 años, más otros 2 que tenía todavía de contrato Myles Garrett, o sea 6 años en total. Buenas noticias para Ja'Marr Chase y Micah Parsons. Están contentísimos después de esta extensión de contrato porque son ellos dos los que seguían como en esta línea de ser el jugador no quarterback mejor pagado de la NFL. Tanto Bengals como Cowboys tuvieron oportunidad el año pasado, cuando el rango del precio estaba en unos 34, 35 millones anuales. Tuvieron la oportunidad de extender a sus respectivos jugadores. Ninguno de los dos lo hizo y el promedio anual ya escaló hasta los 40 millones. Veremos si tanto Chase como Parsons este off-season encajan entre Crosby y Garrett o si piden esos mismos 40 millones. Salió muy caro el haberse esperado para Dallas y también para Cincinnati. Hablemos de Geno Smith. Geno Smith oficialmente a los Raiders por una tercera ronda del draft. Apenas tenía un año de contrato, cobrando 25 millones. En mi opinión es un precio muy injusto. Se venía una extensión de contrato obviamente para Geno Smith. Se intentó negociar con Seahawks, no se llegó a un acuerdo, no se progresó y por eso se opta por cambiarlo a los Raiders de Las Vegas. Creo yo que el nuevo contrato que firme Geno Smith con los Raiders va a estar en el rango de los 35-40 millones de dólares anuales, tomando en cuenta que el piso del quarterback titular, bien pagado, pero que no entra a la élite, está en 33 millones Baker Mayfield, Derek Carr 37.5 millones, así que por ahí podría estar el rango de Geno Smith. 25 millones es una grosería para un quarterback titular bueno como lo es Geno Smith. Las Vegas opta por ir por veterano, por darle estabilidad a la franquicia a un nivel ya conocido para darle algo de consistencia. Una franquicia que lleva años buscando esa opción de quarterback. Ni lo fue Gardner Minshew recientemente, ni lo fue Aiden O'Connell. Optaron por dejar ir a Derek Carr. Entonces han estado batallando un poco, encontrando un quarterback y por eso van por alguien ya probado.
ya aprobado por la NFL y también ya aprobado por Pete Carroll, el nuevo head coach de la franquicia de los Raiders, porque fue Pete Carroll quien le dio la oportunidad a Geno Smith de iniciar con los Seahawks cuando cambiaron a Russell Wilson a los Denver Broncos. Lo cambiaron por desacuerdos que tenía con la franquicia y por darle ese voto de confianza a Geno Smith, que lo estaban viendo en los entrenamientos y creyeron que era un buen sucesor de la era de Russell Wilson. Así lo fue, creo yo, Geno Smith con los Seahawks, así que ahora se reencuentra con Carroll en Las Vegas. Smith lanzó bien el ovoide en 2024, 70.4% de pases completos, 4.320 yardas, fue muy agresivo como siempre, fue preciso. Geno Smith creo que fue su mejor temporada, hablando del nivel más alto que pudo haber alcanzado, además de que estaba muy bien rodeado con DK Metcalf, con Tyler Lockett, Noah Fant y Jackson Smith-Njigba, que dio ese paso. El problema con Geno Smith la temporada pasada fueron las intercepciones. Lanzó 15 en total y un número muy alto fueron en zona roja. Prácticamente cada domingo yo recuerdo haber visto a los Seahawks y decir, otra vez Geno Smith lanzó una intercepción en zona roja, sumamente costosa, peligrosa para las aspiraciones de su equipo. A veces sí mataba a los Seahawks, a veces podían de todos modos salir adelante. Ese fue el problema con Geno Smith. Pero jugó bien. A pesar de que tuvo pésimas líneas ofensivas con Seattle, muchos cambios de coordinador ofensivo, tan solo ha tenido 2 diferentes en las últimas 2 campañas que pasó con los Seahawks. Creo que a Geno Smith se le desprecia y se le infravalora. No estoy diciendo que es un quarterback top 10, top 12, ni mucho menos, pero es un quarterback sumamente servicial, sobre todo cuando tiene una buena línea ofensiva, que en los Raiders no la tiene, pero probablemente es mejor que la que tenía con los Seahawks. Y darme cuenta de eso fue a partir de este cambio, de que la gente pensando, ¿cómo pagas una tercera ronda por Geno Smith? Los Raiders no van a ningún lado. Les va a dar estabilidad, es un nivel ya conocido, un nivel top 16, top 18 de la NFL, top 20, y Raiders opta por este camino en lugar de ir tal vez por un quarterback novato que vaya a ser top 6 del draft, que inicie inmediatamente. No, van a ser un poco más conservadores, por lo que tiene pinta este offseason. Seattle, se habla de Sam Darnold, si se concreta. Aquí tendremos también análisis de la opción que tomen los Seahawks de quarterback, ya sea en la agencia libre o más adelante en el draft. También Ronnie Stanley, el mejor tackle izquierdo agente libre, no llegará finalmente al mercado. Firma por 3 años y $60 millones con los Ravens, incluyendo 44 millones garantizados. Por fin se materializó el potencial y talento de Ronnie Stanley, porque por fin jugó una temporada completa. Llega ya tarde en su carrera, pero el tipo es muy bueno cuando está sano. El tema es que no había estado sano constantemente a lo largo de su carrera, pero como tackle izquierdo puede ser de los mejores de la liga cuando está sano, cuando está jugando, cuando está en el emparrillado básicamente. Este precio de 20 millones anuales es un gran precio, porque coloca a Stanley en la 11ª posición de tackles ofensivos de la liga, lo cual me parece un número muy bueno para ambas partes. Ravens porque tiene un tackle ofensivo con un montón de talento y potencial, con problemas de salud, pero a un precio relativamente barato. Y Stanley, que puede cobrar tal vez su último gran contrato en la NFL, a pesar de que ha tenido un cierto historial de lesiones. Y esta noticia fue la peor noticia posible para equipos necesitados de tackle izquierdo, porque no había muchas opciones en la agencia libre de por sí este año. Quitas a Stanley, que me parecía incluso de los 3-4 mejores agentes libres en general de esta clase 2025. Y equipos que estaban dispuestos a pagar por tackle izquierdo, como New England, que creo yo que le iban a dar un cheque en blanco a Stanley para que protegiera a Drake May. Mismo Kansas City, ver si se podía robar por ahí Stanley para proteger a Patrick Mahomes, y porque en el draft no tenemos ese gran tackle izquierdo este año. Y para cerrar, hablemos rápidamente de Gregory Rousseau, el edge de los Buffalo Bills, liniero defensivo exterior, que también firma extensión de contrato, 4 años y $80 millones, con 54 millones garantizados. Viene de su mejor campaña también. Finalmente en ese cuarto año se materializa el potencial de Gregory Rousseau: 8 capturas de quarterback, 35 presiones al quarterback, 15 golpes, 71% de snaps jugados, un número alto comparado con otros años. Insisto, la mejor temporada de Rousseau, bien merecido el acuerdo, y también muy buen número, porque lo califica entre los edge mejores pagados en el puesto número 13, que me parece un gran precio para Buffalo, y también para que finalmente cobre Gregory Rousseau. La importancia, ¿no?, de pagarle antes de que el jugador termine realmente de hacer esa explosión y que te empiece a cobrar en el rango tal vez de los 30 y tantos millones en lugar de los 20 que cobra básicamente anuales en este nuevo contrato con los Buffalo Bills.
Te leo en comentarios. Está caliente el asunto con Myles Garrett. Muchos comentarios diciendo, con dinero baila el perro. Todos tienen su precio. Yo también tendré mi precio probablemente y me quedaré en Cleveland sin competir por Super Bowl a cambio de ser extremadamente millonario el resto de mi vida y de mi siguiente generación y de la generación que sigue de la generación que tengo. Entonces, todos tienen su precio. O también si quieren opinar sobre Geno Smith, los leo en comentarios y también en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.